Bienvenidos nuevamente a su canal sobre aprendizaje de estadística en Excel. Pues dando continuidad al proceso de análisis y construcción de estadísticas descriptivas, continuamos con las medidas de variabilidad o medidas de dispersión, en el cual vamos a analizar el rango, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Para esto vamos a utilizar la variable que nos sirve en estos ejemplos para hacer nuestro análisis. Recordemos que debemos utilizar una variable cuantitativa para poder obtener los resultados o la construcción de las medidas de variabilidad o dispersión. Por lo tanto, vamos a utilizar la variable costo de transporte. Vamos a copiarla, agregamos a una hoja nueva y la pegamos. Bien, como siempre les indico, lo primero que tenemos que conocer es cuánto es nuestra muestra. ¿Sí? Podemos hacerlo yéndonos hasta la última fila que tenemos y nos dice que son 741. Pero en realidad, si le quitamos la etiqueta de los datos, serían 740. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Muestra, que representa la letra n minúscula, va a ser igual a lo siguiente. Utilizamos la función contar. Recordemos que cada vez que vamos a escribir una fórmula o una función en Excel, necesitamos utilizar el símbolo de igual. Hay personas que prefieren utilizar el signo de más también. No funciona. Sin embargo, utilizar el símbolo de igual ha sido lo tradicional, de llamarlo de alguna manera. Entonces, utilizamos la función contar y esa función nos pide un solo parámetro, seleccionamos la columna completa, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Como pueden ver, la función o la forma de Excel, verlo a través de funciones, le coloca primero el símbolo de igual delante y el símbolo de más. Entonces es preferible utilizar el símbolo de igual en vez del símbolo de más. Okay. En las medidas de tendencia central, analizamos anteriormente, en el video que antecede a este, vimos la medida de tendencia central. En este caso vamos a ver las medidas de variabilidad o dispersión. ¿Qué nos dicen las medidas de variabilidad o dispersión? Las medidas de variabilidad o dispersión lo que nos dicen cuán juntos o cuán alejados se encuentran los datos con respecto a la medida de tendencia central más importante, que es la media. En las medidas de variabilidad tenemos el rango, que lo denotamos con la letra R mayúscula. Tenemos la varianza, que vendría siendo la letra romana, ¿sí? La letra romana S. Vamos a ponerla como subíndice, superíndice. Y tenemos la desviación estándar típica, que se denota con la letra S mayúscula. Ahora bien, adicional tenemos el coeficiente de variación. Perfecto. Ahora, vamos a calcular cada una de esas medidas y posterior, entonces las vamos a interpretar. Rango.
El rango no es más que una medida que se utiliza para ver la diferencia entre el máximo de las observaciones y el mínimo de las observaciones. Por tanto, necesitamos dos valores para poder hacernos de esta medida. ¿Sí? ¿Qué valores necesitamos? Pues el máximo y el mínimo. Esos son los dos valores que necesitamos. Comenzamos con el mínimo y el máximo. Como ya hemos utilizado estas funciones anteriormente, ya conocemos que para calcular el mínimo utilizamos la función min. Seleccionamos la columna completa donde se encuentran los datos y le damos enter. Para el máximo utilizamos la función max. Seleccionamos la columna completa y cerramos el paréntesis. Estos son los dos valores que necesitamos para calcular el rango. El rango no es más que la diferencia que hay entre el máximo de observación y el mínimo de las observaciones. Como estamos hablando del costo de transporte en dólares, en Balboa, entonces colocamos el símbolo de igual y hacemos la diferencia. Máximo menos el mínimo. Le damos enter. En concepto diríamos que esta es la diferencia entre esos valores. Muy bien. Ahora, también necesitamos calcular la varianza, que es otra medida de variabilidad, y nos dicen cuán dispersos se encuentran los datos con respecto a la media, pero este valor tiene la condición que está elevado al cuadrado. Es un poco difícil de interpretar o para hacer la interpretación de ese intervalo donde se encuentran los datos. Ahora bien, su fórmula original nos dice que es la diferencia de la sumatoria al cuadrado de cada observación menos la media entre n menos 1. ¿Quién es n? La cantidad de observaciones. Eso es lo que nos diría la función o la fórmula de la varianza. Pero nosotros no vamos a aplicarla de manera manual, para eso tenemos Excel. Y en Excel lo que vamos a hacer es utilizar la función var.s. ¿Por qué la función var.s? Porque la función var.s calcula la varianza en función de una muestra. Hay diferencia entre var.s y var.p. Var.p se utiliza cuando tenemos todas las observaciones, que es muy poco probable que regularmente nosotros tengamos todos los datos. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con muestras, que es lo más frecuente, regularmente vamos a utilizar la función var.s, que es para una muestra. Seleccionamos el valor. Esta función es muy sencilla, nos pide un solo parámetro. Seleccionamos la columna completa, cerramos el paréntesis y le damos enter. Ahora bien, ese valor está elevado al cuadrado y ese es una limitante para poder interpretarlo. El siguiente valor tiene el mismo concepto de la varianza, con la diferencia que este valor o esta medida no está elevada al cuadrado. Y hablamos de la desviación estándar. La desviación estándar es la diferencia que hay entre la media y el comportamiento de los datos. ¿Sí? Si lo viéramos gráficamente, la media, la diferencia que hay entre la media y cada observación nos da un intervalo donde se va a encontrar a una desviación estándar 68% de cada observación. A dos desviaciones estándar se encuentran al 95% de todos los datos y a tres desviaciones estándar se encuentra el 99% de las observaciones. Vamos a calcular este valor. Para calcular la desviación estándar podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo tradicional, que es la fórmula de desviación estándar, raíz de la varianza. ¿Sí? Entonces seleccionamos la varianza y le damos enter.
Esa es la fórmula tradicional de la desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. Ahora bien, pero también hay una función para el cálculo de la desviación estándar si en caso tal nosotros no hemos calculado la varianza. Y este valor o esta función se conoce como des.bes.m. Des.bes.m. Hay una diferencia entre la desviación estándar para una muestra y la desviación estándar para una población, como ya explicamos anteriormente en el cálculo de la varianza. Entonces vamos a utilizar des.bes.m, que hace referencia a la desviación estándar de una muestra. Esta función también es muy sencilla, solamente nos pide un solo parámetro, seleccionamos dónde se encuentran los datos, cerramos paréntesis y le damos enter. Como pueden ver, obtenemos exactamente el mismo resultado en cualquiera de los dos casos. Bien, a través de esta función, de este valor, podemos calcular dónde se concentran la mayor cantidad de los datos. Vamos a colocarlo acá. El 68% de todas las observaciones se encuentra en el siguiente intervalo. Para esto tenemos que calcular la media, que ya en video anterior hemos visto cómo se calcula la media. A través de la función promedio, seleccionamos todos los datos y cerramos el paréntesis. Y ya está. Este es el valor de la media o promedio. Muy bien. Ahora, ¿dónde se encuentra el 68% de las observaciones? Se encuentra en el siguiente intervalo. La media más la desviación estándar, la media menos, vamos a empezar con el límite inferior, la media menos el valor de la desviación estándar es 154 y la media más el valor de la desviación estándar es 228. ¿Qué me quiere decir este intervalo? Vamos a reducir la cantidad de decimales. ¿Qué me quiere decir este intervalo? Este intervalo lo que me dice que el 68% de todas esas observaciones del costo de transporte se encuentra entre 154 y 288. El 68% de todas las observaciones se encuentra entre 154 y 288. Ahora bien, eso a una desviación estándar. Si colocamos esto a dos desviaciones estándar, sería de la siguiente manera. Igual la media menos, abrimos paréntesis, 2 por el valor de la desviación estándar. Y lo mismo hacemos acá. Igual la media más, abrimos paréntesis, 2 por 2 por el valor de la desviación estándar y cerramos el paréntesis. Ahí está. El 95% de todas las observaciones a dos desviación estándar, aquí le vamos a poner una desviación y aquí a dos desviaciones, se encuentra entre 87.4 y 355 dólares. Ahora bien, si nosotros queremos obtener el intervalo donde se encuentra el 99% de todas las observaciones, o sea, a tres desviaciones estándar, hacemos lo siguiente. Igual la media
menos, abrimos paréntesis, 3 por nuestra desviación estándar, la media, más, abrimos paréntesis, 3 por nuestra desviación estándar, le damos enter. El 99% de las observaciones a 3 desviaciones se encuentra entre 20.5 y 422. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto es lo que nos dice a través de los intervalos. Pero si nosotros queremos saber el coeficiente de variación, que es prácticamente cuánto varían los datos porcentualmente, debemos hacer lo siguiente. Igual la desviación estándar entre la media, y eso nos da este valor, que lo convertimos en porcentaje. Nos vamos a la barra de menú, ¿sí?, en inicio, y seleccionamos el icono que se encuentra en la barra de herramientas, en la sección de número, que tiene el símbolo de porcentaje, y nos dice que hay un 30% de variabilidad. El estándar nos dice lo siguiente: variabilidad baja es ese valor, el coeficiente de variación, va a ser menor que el 7%. Variabilidad moderada, el coeficiente de variación es mayor que el 7%, pero menor al 20%. Y la variabilidad alta me dice que el coeficiente de variación es mayor que el 20%. Ahora bien, esto no nos está diciendo si es bueno, malo o regular. Solamente hay que aplicarle en el contexto del análisis de la variable que estemos utilizando. En este caso, el coeficiente de variación es 30%. 30% me dice que hay una variabilidad alta. Y esto, si lo analizamos dentro del contexto de la variable costo de transporte, diríamos que es bueno. Aunque sea una variabilidad alta, diríamos que es bueno. ¿Por qué? Porque una variabilidad alta en el costo de transporte me está diciendo que hay mucha dispersión en los datos y que el costo del transporte no se concentra en un mínimo y en un máximo, sino que está desplegado o disperso en diferentes valores. Si nos da una variabilidad baja, estamos diciendo que el costo de transporte está concentrado o tiene poca variabilidad y se concentra en un grupo de costo de transporte bastante relativo. Y si hubiese estado el valor del costo, el coeficiente de variación hubiese estado entre 7 y 20%, estuviéramos diciendo que hay una variabilidad moderada y que hay relativamente un rango moderado donde se encuentra la mayor cantidad de variabilidad. En este caso es bueno. Ahora, analizando o interpretando la medida de variabilidad o de dispersión que obtuvimos, podemos decir que la diferencia entre el máximo costo de transporte y el mínimo costo de transporte son $270. Eso nos lo dice el rango. La varianza lo que nos está diciendo es que esa dispersión al cuadrado
es de 4.482 balboas. No podemos ponerle una unidad, pero estamos utilizando costo de transporte que está en dólares. Es muy difícil de interpretar el concepto de la varianza por el tema de estar al cuadrado. Para eso utilizamos la desviación estándar. La desviación estándar sí nos dice efectivamente dónde están concentrados o dónde se están uniendo más estos valores con respecto a la media. Nos dice que a diferencia de la media, el valor donde se encuentran estas observaciones se encuentran en 66, aproximadamente 67 dólares en diferencia de la media. Ahí es donde se encuentra el 68% de las observaciones. El 68% de las observaciones me dice que se encuentra entre 154 y 288 balboas. Y esto es importante porque si nosotros queremos hacer una comparativa de si está dentro del porcentaje más mayor que la mitad, vemos que ese valor tenemos que compararlo en este intervalo. Y bien, por último tenemos el coeficiente de variación que ya lo analizamos con respecto a la media. Muy bien, como pueden ver, estas son las medidas de variabilidad que nos sirven para tomar decisiones. Es muy importante que nosotros, además de saber cómo se calculan los valores, también sepamos cómo se interpretan esos valores, porque es realmente el fuerte de la estadística. No solamente calcularlo, sino también saber interpretarlo para poder tomar mejores decisiones en base a los datos. Esta es una de las maneras como nosotros podemos obtener los resultados de las medidas de variabilidad. Adicional a esta forma, también a través de la herramienta de análisis de datos que se encuentra en el menú, la barra de menú datos, en análisis de datos. Si esta opción no le aparece, entonces la tenemos que habilitar siempre y cuando el sistema que tengamos instalado, el sistema Office que tengamos instalado en Excel, nuestra computadora, nos lo permita. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a Archivo y en Archivo nos vamos a Opciones. En Opciones nos aparece esta ventana. En el panel lateral izquierdo nos vamos a la sección que dice Complementos. Se nos habilita el panel de la derecha. Nos vamos al botón que dice Ir. Y en el botón que dice Ir vamos a colocarle un gancho o seleccionar la casilla que dice Herramientas para análisis. No olviden, no es solamente seleccionarlo, sino marcar la casilla. Le damos a aceptar. Esto lo que nos habilita esta opción o esta herramienta que dice análisis de datos. Vamos a darle un clic a esta opción y nos vamos, escogemos la opción que dice estadística descriptiva. Le damos a aceptar. En estadística descriptiva seleccionamos, lo primero es el rango de entrada. Seleccionamos dónde se encuentran los datos. Nos ubicamos en la casilla en blanco y seleccionamos la columna A. Luego nos pregunta cómo está distribuido esos datos. Si en columnas o filas, regularmente nuestros datos van a estar dispuestos en forma de columna. Luego nos pregunta si en la primera fila tiene rótulo, lo marcamos ya que en la primera fila encontramos el nombre de la variable, en este caso transporte expense, por lo tanto, si tiene un rótulo en la primera fila. Luego nos pregunta dónde queremos obtener los resultados. En este caso vamos a colocarle esos resultados, los coloque en esta celda de acá. Y luego nos pregunta qué queremos obtener, resumen de estadística, nivel de confianza, cada décimo mayor, cada décimo menor. Solamente le vamos a decir que nos muestre el resumen de las estadísticas y le damos a aceptar. Y listo. Como pueden ver, como pueden observar, nos arroja todas las medidas de tendencia central más las medidas de variabilidad. ¿Ya? Tenemos la media, el error típico, la desviación estándar,
la varianza, el coeficiente de asimetría. Esto lo vamos a redondear a valores un poco menores para que se pueda representar un poco mejor esto y no se vea tanto el volumen de los decimales. Vamos a dejarlo a 2 decimales. Como pueden observar, el valor de la varianza es exactamente igual, 4482.6, 4482.6. El valor de la desviación estándar es 66.9, 66.95. El valor del rango, 270. El valor del rango que obtuvimos nosotros a medida de la fórmula, 270. Y tenemos el mínimo, tenemos el máximo, tenemos la muestra de cuánto se compone y solamente nos faltaría calcular el coeficiente de variación. ¿Cómo lo calcularíamos? Coeficiente de variación sería igual a lo siguiente, igual la desviación estándar entre la media, damos enter y eso lo convertimos en porcentaje. Y como pueden ver, nos arroja el mismo valor que habíamos calculado anteriormente. También podemos calcular dónde se encuentra el 68% de las observaciones a una desviación estándar. Lo colocamos acá. Abrimos un poco. Y solamente tenemos que hacer lo siguiente. Igual la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Excelente. Pues como pueden ver, aparte de poder hacerlo a través de las funciones, también podemos obtener exactamente los mismos resultados con la herramienta análisis de datos que nos proporciona Excel. Pues muchas gracias por su atención y agradecidos nuevamente por estar en este canal y no olviden suscríbase para más contenidos. Hasta la próxima.